Hola, en este video presentaré los aspectos más importantes del texto titulado Gramaticalidad, corrección y adecuación en el aula de lengua, observaciones desde la gramática generativa. ¿Sí? Este texto lo escribí yo y una compañera mía, ¿sí? De trabajo, Anabel Monteserín, para publicarlo en una revista de, llamada Kentucky Moon, ¿sí? Que es de la maestría en lingüística de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Sí? Eh, Básicamente en este texto lo que hacemos es exponer, ¿sí? Los resultados o el trabajo, mejor dicho, llevado a cabo en una serie de talleres de formación docente que dictamos en la provincia en distintas localidades, en Los Menucos, en General Roca, ¿sí? Eh, y después también fuimos a Maquinchao, ¿sí? Distintos lugares que estuvimos recorriendo, haciendo distintos cursos de formación, ¿sí? Em, Bien, este texto entonces tiene el objetivo de exponer el trabajo realizado en estos talleres y exponer la temática realizada, expuesta en estos talleres, ¿sí? Que básicamente lo que tratamos de transmitir en todos los talleres, si bien fueran de distintas temáticas, eh, tratamos de abordar la enseñanza, ¿sí? De la gramática en la materia de lengua y cómo debe llevarse a cabo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen el texto, van a ver que, bueno, en un principio se menciona, se hace un poco de recorrido teórico, ¿sí? Hablando del papel que la escuela tiene, ¿sí? Ese papel, y particularmente en la materia de lengua, ese papel homogeneizador, ¿sí? Em, que por mucho tiempo, digamos, el rol de la escuela era el de borrar las diferencias, ¿sí? E ir o apuntar hacia un objetivo que era el de la lengua estándar, el español estándar, avalado por la Real Academia Española en nuestro caso, ¿sí? Un saber, digamos, la enseñanza de la gramática o lo que se transmitía en la clase de lengua era más bien un saber instrumental. Y estoy hablando en pasado, pero en realidad podría estar hablando en presente porque esto está pasando todavía, ¿sí? Generalmente las materias de lengua, cuando si es que tratan temas de gramática, porque hay un foco muy fuerte en aspectos en actividades de lengua que no tienen que ver con la gramática o aspectos más relacionados a la literatura o al trabajo con distintos tipos de textos, ¿sí? Pero mucho el foco ya en la gramática no se hace. Em, bueno, la idea del texto es transmitir la importancia de enseñar gramática, y, pero desde un enfoque que no sea, que no implique la transmisión de un saber instrumental, ¿sí? Em, de estos saberes prácticos que por ahí, digamos, que son los saberes sobre los que se ha centrado la escuela y sobre los que por ahí se sigue centrando, que tienen que ver con enseñar aspectos que tienen que ver con la retórica, el vocabulario, la ortografía, ¿sí? Estrategias de expresión escrita y oral que hacen al buen hablar y al buen escribir, ¿sí? Digamos, que siguen reproduciendo este aspecto normativo de, que ya vimos, digamos, en la historia de la lingüística, ¿sí? Y que está fuertemente impregnado todavía en el aula de lengua, ¿sí? Y aparte de esto, se enseña también, digamos, cuando se analizan oraciones, se lleva a cabo el estudio técnico, ¿sí? De la lengua, ciertos análisis de oraciones, eh, pero siempre en pos de aportar algo al primer objetivo, que es este de transmitir saberes instrumentales, ¿sí? No se lleva a cabo un análisis profundo del sistema, sino que más bien muchas veces los docentes se enfocan en las etiquetas, en las definiciones de, por ejemplo, clase de palabras como sustantivos, adjetivos, verbos, siempre focalizándose por ahí no en aspectos formales que tienen que ver con la sintaxis, ¿sí? O características del sistema, sino acudiendo a lo semántico, ¿sí? A definiciones que en muchos casos no cierran y que son menos efectivas, que pueden funcionar en algunos casos, pero no en otros, ¿sí?
y desaprovechamos la herramienta, digamos, de enfocarnos en enseñar gramática desde un aspecto formal, ¿sí? Enfocándonos en las características del sistema, ¿sí? De un sistema que los alumnos ya tienen adquirido, o sea, porque si nosotros desde esta perspectiva de la gramática, de la lingüística que estamos viendo en esta unidad, que es el generativismo, concebimos a la lengua como algo que el alumno o la alumna que ya ingresa a la escuela tiene en el interior de su mente, en su cerebro, ¿sí? Por haber nacido con una facultad innata del lenguaje que le permitió adquirir e internalizar todas las reglas, ¿sí? De esa lengua materna. Podemos, digamos, hacer un montón de otras cosas y no focalizarnos en cuestiones que el alumno ya sabe, ¿sí? Entonces, asumiendo de que la lengua natural, de que el alumno que ingresa al aula ya ha adquirido su lengua natural y que ya sabe su lengua, ¿sí? Aunque esta puede ser distinta o igual a la del docente, ¿sí? Pero ya tiene su lengua, nosotros no le vamos a enseñar a hablar al alumno, ¿sí? No podemos seguir pensando la enseñanza de lengua, la enseñanza de gramática, en términos de esta gramática tradicional y homogeneizadora de lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? De lo normativo, ¿sí? Que ya estuvimos más o menos discutiendo en unidades anteriores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de exponer en este texto, que es el resultado de un montón de trabajo en un equipo de investigación, ¿sí? Es esta idea de enseñar la gramática planteando actividades que permitan explorar, ¿sí? Y explotar el conocimiento ese que el alumno ya tiene de su propia lengua, que está implícito, ¿sí? Que es inconsciente, pero que lo tiene. Entonces, entonces nosotros podemos hacer algo con ese conocimiento, ¿sí? Nosotros como docentes de lengua, eh, bueno, ustedes como futuros docentes de lengua, ¿sí? Yo no soy docente de lengua, soy docente de lengua inglesa, em, pueden hacer algo con ese conocimiento implícito que el niño tiene, ¿sí? De su lengua, del sistema, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mediante tareas, mediante consignas, mediante actividades diseñadas para reflexionar, comparar, analizar, ¿sí? Y que todo ese proceso permita hacer generalizaciones, ¿sí? Que los alumnos puedan detectar reglas, ¿sí? A lo largo sobre todo en la última parte del capítulo, del artículo, perdón, van a ver algunos ejemplos de actividades que se llevaron a cabo con docentes y algunas otras sugerencias de actividades que podrían llevarse a cabo teniendo en cuenta toda esta propuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué implica hacer gramática, ¿sí? Desde este punto de vista? Bueno, como les decía, implica por parte del estudiante que reflexione, hacerlo reflexionar sobre su lengua, ¿sí? Sobre una lengua que ya conoce, ¿sí? Y la idea es que el docente pueda guiarlo para que descubra las características, ¿sí? Del sistema, pero un sistema que ya utiliza, ¿sí? Pero que por ahí hace falta hacer explícitas algunas cosas. El alumno tiene que ganar una capacidad de una conciencia metalingüística, digamos, que le permita analizar su lengua, ¿sí? Hacerla objeto de estudio, ¿bien? Y el docente, ¿sí? Tiene que ir más allá, tiene que las actividades que diseñe y los objetivos que se planteen tienen que ir más allá de simplemente eh, plantear tareas de clasificación, de identificación, de decir, señalen los verbos, señalen los sustantivos, qué es un verbo, qué es un sustantivo, esto es un verbo, esto es un sustantivo, los agrupamos así, así, y le ponemos esta etiqueta, sustantivo colectivo, sustantivo abstracto. Y ya está, y el chico lo único que hicimos fue transmitirle esas categorías, esa lista de categorías que ya están cerradas, ya están hechas, trabajadas, y el niño no tiene otro esfuerzo más que hacer que memorizar, ¿sí? E intentar eh, entender esos conceptos ya acabados sin ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? O sin ningún tipo de participación en la creación de reglas y demás, ¿sí? Entonces acá incluyo una cita del texto que dice, es fundamental mostrarle a los alumnos que la lengua es un sistema rico, ¿sí? Producto de una capacidad exclusivamente humana, y que sus principios y leyes regulatorias
son deducibles a partir de la indagación, como en cualquier otra ciencia, ¿sí? Entonces, básicamente hasta acá, ¿qué es lo que se está proponiendo? Bueno, enseñar gramática como se enseña cualquier otra ciencia, ¿sí? Tratando de descubrir principios y leyes que regulan este sistema y que son deducibles a través de actividades que le permitan a los alumnos indagar, investigar en cómo funcionan las construcciones de nuestra lengua, ¿sí? Estudiar la lengua desde una perspectiva de la ciencia, como se estudian las ciencias naturales, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de propuesta invita a desarrollar en el alumno la conciencia metalingüística, que no es propia solo del lingüista, sino de cualquier niño que detecta que su compañero de banco no habla igual que él y se hace preguntas sobre esas diferencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta conciencia metalingüística? Bueno, que el alumno pueda tener las herramientas que le permitan reflexionar sobre su propia lengua, ¿sí? Esa capacidad de abstraerse, ¿sí? Para poder tomar a la lengua o a las producciones como objetos de estudio, ¿sí? Y esto no solamente es algo que el lingüista tiene que poder hacer, sino que es una capacidad que cualquier niño tiene, ¿sí? Cualquier niño puede detectar que quizás en el aula hay un compañero, dos o tres, que no hablan igual que él, ¿sí? Y por ahí le intriga saber o ver o le intriga alguna de esas diferencias y quiere saber qué es lo que pasa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué concepciones de la lengua tiene el docente? Bien, el trabajo que estamos proponiendo en este artículo, ¿sí? Va a ser posible siempre y cuando se revise la concepción o la visión que el docente tiene, ¿sí? De la lengua, ¿sí? Porque, digamos, un docente no va a ser capaz de hacerlos trabajar a sus alumnos y de diseñar las actividades correctas para que el chico indague sobre la lengua si cree que la lengua es un objeto externo, ¿sí? Que debe aprenderse. Y en este sentido, si es que tiene una visión prescriptiva, ¿sí? Entonces, en este sentido, si el docente tiene una visión prescriptiva, lo único que va a hacer es reproducir las normas, ¿sí? Va a ser un embajador de la Real Academia Española, y lo que va a hacer es reproducir esas normas sintácticas y discursivas de la lengua estándar, ¿sí? Que en muchos casos ni siquiera se corresponden con la variedad del español que hablamos nosotros, ¿sí? Porque la Real Academia Española está todo el tiempo censurando cosas que nosotros decimos, ¿sí? Porque no hablamos igual que la variedad que se adoptó como español estándar, ¿sí? Ahora el docente lo que va a tener que poder desarrollar, o el docente que, que haga para trabajar de esta forma, digamos, va a tener que tener una visión del lenguaje como conocimiento interiorizado, ¿sí? Por eso es que yo quiero en esta materia darle las herramientas a ustedes para que ustedes elijan de qué lado estar, digamos, cómo posicionarse teóricamente, ¿sí? Y ustedes son los que van a estar encargados de generar los cambios en la enseñanza de lengua, ¿sí? Em, si ustedes adoptan esta visión del lenguaje como conocimiento interiorizado, convencidos, porque hemos visto un montón de evidencia, ¿sí? La lengua entonces va a poder tomarse como objeto de estudio, ¿sí? Como en cualquier otra ciencia, y ese objeto de estudio va a poder ser objetivable y sistematizable, es decir, lo voy a poder tomar como un objeto separado, lo voy a poder analizar, voy a poder deducir reglas, y voy a poder sistematizar un montón de reglas, ¿sí? En relación a ese objeto de estudio, ¿bien? Incluye una cita que dice: solo en este caso se considerará la clase como un espacio de reflexión sobre la lengua en el que la observación del sistema adquirido se convierte en el punto de partida, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto terreno tenemos ganado si nosotros tomamos como punto de partida todo el conocimiento implícito o tácito que los alumnos tienen en su propio sistema, ¿sí? Si los hacemos reflexionar sobre sus propias producciones, ¿sí? Si tomamos esto como el punto de partida, ¿sí? La clase va a ser un espacio de reflexión y podemos pensar la clase de lengua como un laboratorio de lengua, ¿sí? Esta última concepción, digamos, la de la visión del lenguaje como conocimiento interiorizado, ¿sí?
ayuda a derribar, o si adoptamos esto, vamos a tener la chance de derribar o de cuestionar un montón de prejuicios, ¿sí? Que giran en torno de un montón de construcciones que han sido tildadas de incorrectas por las academias que regulan, ¿sí?, el lenguaje, y que muchas veces han sido dejadas de lado esas producciones, siendo que las producen hablantes, ¿sí?, que son recurrentes, y las academias las consideran, digamos, se han creado prejuicios, se han tildado construcciones incorrectas y no se han considerado estas construcciones como producto de conocimiento que los hablantes tenemos en nuestra lengua, ¿sí? Ahora, para poder trabajar de esta manera es muy importante que nosotros, como docentes, tengamos en claro, ¿sí?, eh, la distinción de algunos conceptos, que muchas veces no están muy claros, ¿sí? Se habla de gramaticalidad, de corrección, pero muchas veces la diferencia entre estos conceptos, ¿sí?, no se tiene muy clara, y es muy importante que tengamos estos conceptos en claro porque tienen distintas consecuencias, ¿sí? Entonces, digamos, los conceptos que hay que tener en claro, y que nosotros tomamos en este artículo, son los conceptos de gramaticalidad, corrección y adecuación, ¿sí? Propuestos por Bosque y Gutiérrez Rejas, ¿sí? Que nosotros los retomamos porque formaron parte de todos estos talleres de formación que dimos. Cada concepto, como les dije, marca una línea de análisis de lengua asociado a distintas tareas en el aula, ¿sí? Entonces, fíjense si nosotros consideramos estos ejemplos, los saqué del texto, si lo van a poder ver ahí. Consideramos los siguientes ejemplos, de A, B y C. A dice, comió 2 pancitos C. B, se comió 2 pancitos al desayuno. Y C, la José no para de bardearme. ¿Sí? Fíjense en esos ejemplos, ¿sí? Si nosotros los comparamos y nos tomamos unos minutos para analizarlos, ¿sí? Y si le pedimos, por ejemplo, a alguno de nuestros alumnos que observe esto, supongamos alumnos de secundaria que vamos a tener, ¿sí?, le pedimos que observen estas oraciones, quizás alguno nos diga sobre la oración en A, no lo escuché nunca, ¿sí? Para mí está mal, no lo escuché nunca. Bueno, en este sentido, digamos, estamos hablando del concepto de gramaticalidad, ¿sí? Que el alumno nos diga, no lo escuché nunca, tiene que ver con el concepto de gramaticalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, la gramaticalidad va a tener que ver con el hecho em, de que si analizamos a una producción, ¿sí?, podemos decir que esa producción tiene la propiedad de pertenecer, ¿sí?, al sistema lingüístico de nuestra variedad del español, ¿sí? Entonces, si analizamos algo como comió 2 pancitos C, podemos decir que es agramatical, porque ningún hablante la va a producir, ¿sí? Y porque entonces esa producción de A no tiene la propiedad de pertenecer al sistema lingüístico del español, ¿sí? O por lo menos de nuestra variedad del español, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos decir que A es agramatical, ¿sí? Bien, ahora, este tipo de actividad, ¿sí?, o este concepto, o este tipo de reflexión, tiene una doble función, este tipo de trabajo, ¿sí? Por un lado, asociar esa construcción a un determinado sistema, ¿sí? Podemos decir, bueno, no, la construcción de A no pertenece a ningún tipo de sistema del español, o por lo menos no que nosotros conozcamos, entonces por eso es agramatical. Y también nos permite, otra tarea que podemos hacer es distinguir dos sistemas distintos, ¿sí? En este caso no, pero podemos encontrar otras producciones. Por ejemplo, como la de se comió 2 pancitos al desayuno, yo puedo decir, bueno, esa oración es agramatical para mí, porque yo, en mi variedad del español, no lo dicen los hablantes, pero por ahí si lo comparo con otra variedad, que ya vamos a ver más adelante, esa es gramatical, esa oración en otras variedades. Y entonces, en este sentido, estamos viendo diferencias de dos sistemas que son distintos, que no hay uno que sea mejor que el otro, sino que son distintos, ¿sí? Ahora, si comparamos A con B, que las retomo acá, ¿sí? Comió 2 pancitos C y se comió 2 pancitos al desayuno, ¿sí?
y le pedimos a los estudiantes que analicen la opción de B, ¿sí? Quizás nos digan algo como, en la zona donde vivo lo escucho un montón, ¿sí? En este sentido, el alumno quizás dice, en la zona donde vivo lo escucho un montón, capaz que dice, yo no lo digo, pero en la zona donde vivo lo escucho un montón, hay gente que habla así. Lo único, digamos, esta oración en la escuela, digamos, ¿por qué? Por esta escuela que se ha centrado en la corrección, ¿sí? Va a ser sancionada, ¿sí? Por más que haya un montón de hablantes que produzcan cosas como esto, ¿sí? De hecho, esta oración es un ejemplo, ¿sí? De oraciones que son comunes en la variedad del español que se habla en la línea sur de Río Negro, por ejemplo. En Maquinchado, ¿sí? En los Menucos, ¿sí? En donde el español está en contacto con la lengua de la cultura mapuche, ¿sí? El mapudungún, mapuchezungún, o mapuzungún, mapuzugún, hay un montón de, hay distintos nombres, ¿sí? Para referirse a la lengua del pueblo mapuche, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en la escuela? O les cuento básicamente qué es lo que pasa en esos contextos, porque esto es real, o sea, está pasando. En zonas como la línea sur, por ejemplo, donde hay niños que son mapuches, otros que no, pero que su lengua está en contacto, como en el mapudungún, y entonces se ha creado una variedad del español distinta a la que hablamos nosotros, ¿sí? Ocurre que, por ejemplo, escriben cosas de este tipo en sus tareas y la escuela la sanciona, ¿sí? La sanciona como que es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque según la Real Academia Española, esta oración tiene problemas de concordancia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con problemas de concordancia? Bueno, que si analizamos tendríamos que ponerle, si tomamos a la Real Academia Española, diría, en la zona donde vivo, se comió dos pancitos al desayuno, tendría que ser se comió dos pancitos al desayuno. Eso diría la regla, la norma, ¿sí? Y eso es lo que muchos docentes de lengua marcarían, ¿sí? Sin ningún tipo de explicación. Porque no estoy diciendo, no quiero que se malinterprete, que no haya que marcar en muchas ocasiones cosas de este estilo, ¿sí? Pero ya vamos a ver un poco más adelante cómo se debe hacer, ¿sí? Y lo vamos a ver en otras unidades también, en la última sobre todo. Entonces, acá entra en juego el concepto de corrección, ¿sí? Corrección tiene que ver entonces con el hecho de que, por ejemplo, esta oración, se comió dos pancitos al desayuno, va a ser excluida por elementos que son externos a los principios que articulan el sistema lingüístico. Si nosotros pensamos en la variedad del español de la línea sur, ¿sí? Esa variedad del español de la línea sur tiene sus reglas, ¿sí? Y entonces esto que vemos en B, que dice se comió dos pancitos al desayuno, es algo recurrente, que no pasa solamente con la palabra pancito, sino que va a pasar con un montón de otros sustantivos, ¿sí? Y se va a reflejar en un montón de otras producciones, ¿sí? Por ahí no solo en los sustantivos, sino en otras clases de palabras, ¿sí? Van a haber diferencias. Como pasa si nos comparamos nosotros con Buenos Aires, o si nos comparamos nosotros con Colombia, con México y con las distintas variedades del español, ¿sí? Que existen. Entonces, volviendo al ejemplo de la línea sur. El español de la línea sur tiene sus reglas. El español de Río Colorado tiene sus reglas, ¿sí? Ahora, esta oración está siendo juzgada no desde las reglas de ese sistema, sino desde la academia que dice que es incorrecta, ¿sí? Está siendo juzgada, ¿sí? Por fundamentos que son externos, que son del tipo normativos de una academia que está legislando sobre la lengua, y del tipo sociales, ¿sí? Porque esta variedad no se acerca a la variedad estándar, establecida como estándar, una variedad de poder, por cuestiones económicas, socioeconómicas, ¿sí? Históricas, ¿sí? De poder y demás.
Entonces, ¿sí? Esta oración, como les decía, es excluida por elementos externos a la lengua, ¿sí? A los principios que articulan el sistema lingüístico. Se excluye por fundamentos externos, sociales y normativos, ¿sí? Y no se dice que es agramatical, sino que en este caso se habla de que es incorrecta, ¿sí? Bien. ¿Por qué no decimos que es agramatical? Bueno, porque hay un montón de hablantes que lo producen, ¿sí? Entonces, cuando decimos gramatical o agramatical, pensamos en cuántos hablantes lo producen y cuántos no. Yo puedo decir que es agramatical si lo comparo con mi sistema, porque en mi sistema del español, o sea, en la variedad del español que yo hablo y que la comunidad, que algunas personas de la comunidad, ni siquiera, porque en Roca hay gente también que lo dice, entonces yo puedo decir, yo no lo digo, pero es gramatical porque hay hablantes que lo producen. Sin embargo, es incorrecta si la miramos desde el punto de vista de la academia, ¿sí? Porque la academia lo va a sancionar, ¿sí? Fíjense entonces que lo importante, ¿sí? De poder trabajar, de esta manera con los alumnos, ¿sí? Sobre las diferencias y sobre las reglas del propio sistema, a través de una simple actividad de reflexión sobre dos oraciones, como la de A y B, ¿sí? Pudimos decir que la primera, por ejemplo, era agramatical porque no pertenece al sistema del español, a ninguna variedad, ¿sí? Porque el crítico C nunca ocupa esa posición en ninguna variedad del español, pero para B no pudimos decir que es agramatical porque en realidad hay hablantes que lo producen y pudimos decir que es incorrecta si tomamos en cuenta a la Real Academia Española, ¿sí? O a lo que la normativa dice, que no es el espíritu no es el mensaje que yo quiero transmitir en esta materia, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de lado la corrección y centrarnos más en otro tipo de trabajo, ¿sí? Cuando hablo de corrección no quiero decir que el profesor no tiene que corregir, ¿sí? Sino que tiene que repensar la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces esta oración de B va a ser sancionada por la escuela, ¿sí? Ahora incluyo una cita porque el haber visto el concepto de corrección, ¿sí? Y el haber visto ese tipo de actividad deriva en la segunda invitación que se le presenta a la enseñanza de lengua, que es reconocer la corrección, ¿sí? Como concepto externo y regulativo para aceptar la variación, ¿sí? Ahora, cuando yo digo variación, justamente hablo de diferencias, ¿sí? Y si yo logro percibir las diferencias que existen entre las variedades, ¿sí? Y si yo logro ver que todas las variedades, ¿sí? Tienen sus características, ¿sí? Y que toda variedad, si yo tomo la variedad del español de Río Colorado, tomo la variedad del español de la línea sur, la variedad del español eh, de acá de General Roca, ¿sí? Voy a ver que todas tienen sus reglas y sus principios regulatorios, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, reconocerlas como diferentes y no como mejor o peor, ¿sí? Y al realizar este tipo de trabajo en el aula hace que sean visibles las variedades, ¿sí? Y que se les dé un lugar de igualdad en el aula, ¿sí? Bien, ahora si yo analizo el tercer ejemplo que tenía, que lo cito acá en C, la José no para de bardearme, ¿sí? Puede que si yo le pido a un alumno que lo analice me diga, bueno, no se lo diría a mi profe, pero lo he dicho, ¿sí? Porque es algo muy común, ¿sí? Nosotros agregamos, por ejemplo, los artículos a los nombres propios, o si vemos esta oración que es más bien informal, ¿sí? Puede que el alumno nos diga esto, bueno, no se lo diría a mi profe, pero lo he dicho, ¿sí? Y entonces la corrección acá está asociada a cuestiones de registro, más bien que, o de contexto comunicativo, ¿sí? Porque el alumno acá sabe que esa oración la produce, pero no lo haría en un contexto formal, ¿sí? Entonces acá entra en juego el concepto de adecuación, que está definido acá en la cita, que dice que es la posibilidad que tiene el hablante
al momento de hacer uso de la lengua según cada situación, de seleccionar una serie de opciones. Estas opciones pueden ser léxicas, ¿sí? Puede que seleccione palabras, por ejemplo, che, boludo, ¿sí? Eso no lo va a hacer si se está dirigiendo al docente, entonces puede elegir opciones léxicas, morfosintácticas, ¿sí? O fonológicas, ¿sí? Si hablamos de morfosintácticas, podemos pensar en las JOSE, por ejemplo, o fonológicas, ¿sí? Que tienen que ver con formas, ¿sí?, de pronunciar ciertas palabras o de hablar, ¿sí? Por sobre otras según el registro. Bien, entonces la adecuación justamente es esto, la posibilidad que tenemos nosotros de elegir cómo hablar, ¿sí? Con qué elementos hacerlo según el registro, según el contexto donde yo estoy, si es un registro formal, informal, si estoy hablando con alguien familiar, con alguien con el que tengo confianza, ¿sí? Entonces, distinguir estos tres conceptos es muy importante, ¿sí? Porque, como les decía, le da importancia y le da un lugar de igualdad a todas las variedades del español, ¿sí? Y sobre todo porque me permite a mí como docente repensar la corrección. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto quizás no se menciona tan explícito en el texto, pero aporta, ¿sí?, a esta idea. Tener en claro estos tres conceptos como docentes nos hace a nosotros tomar otra postura en el momento de corregir. ¿Voy a corregir todo? Bueno, sí, si la escuela me lo pide, sí. Y ya lo vamos a ver en la última unidad, sobre todo, ¿sí?, de la sociolingüística. Pero lo importante acá es la postura que yo voy a tomar frente a esa corrección. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una producción como la que vimos acá en B? Se comió 2 pancitos al desayuno. ¿Voy a marcarlo? Bueno, sí, probablemente yo voy a marcar acá y le voy a poner que la S se necesita incluir ahí. Ahora, ¿le voy a decir al alumno que habla mal? Lo importante, ¿sí?, de tener en claro estos conceptos es que a mí me va a permitir acercarme al alumno y explicarle de otra manera. No decirle que habla mal, porque nadie puede decirle a alguien que adquirió su lengua de manera natural, ¿sí?, que habla mal. Nadie le enseñó a ese chico a hablar, ese chico aprendió a hablar de manera natural, sin esfuerzo ninguno, ¿sí?, si tomamos en cuenta todo lo que estuvimos viendo en esta unidad. Entonces, ¿cómo puedo yo ir a juzgar si habla bien o habla mal? Lo que sí puedo decir es que esa forma de hablar o de escribir puede adaptarse o puede ser más o menos adecuada según el contexto. Entonces, yo como docente tengo el deber, ¿sí?, la obligación de darle a ese chico, ¿sí?, a ese chico y a todos los chicos y chicas que acuden a mi aula, darle todas las herramientas que necesitan, ¿sí?, para que el día de mañana tengan igualdad de oportunidades, ¿sí? Porque capaz que si esta persona que dice se comió 2 pancitos al desayuno, va a una entrevista y de trabajo, por ejemplo, y la otra persona no tiene en claro, porque no tiene por qué tener en claro esto, sería genial un mundo ideal donde se pudieran en claro estos conceptos y no se discriminaran, no existiera la discriminación lingüística, pero si va y se presenta de esta manera, utilizando algún tipo de vocabulario que es inadecuado, ¿sí?, o escribe algo de alguna forma que no se adapta a la normativa, ¿sí?, o al contexto, ¿sí?, bueno, puede que esta persona se quede sin esa oportunidad y que venga otra persona que tenga la suerte de haber crecido hablando esa variedad estándar, ¿sí?, y gane esa oportunidad simplemente por adecuarse más, ¿sí?, su variedad al registro particular. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí?, nosotros como docentes sí tenemos el deber de corregir y de darle a los alumnos las herramientas necesarias, pero no tenemos el deber que tenía la escuela en su momento de ser homogeneizadora, de borrar todas las diferencias que existen en nuestros alumnos, sino que tenemos el deber de enseñarles que hay ciertas producciones, ¿sí?, que son más o menos adecuadas a los distintos contextos, ¿sí?, a los distintos registros. Y fíjense
que esto por ahí con estudiantes de secundaria, que son los estudiantes que ustedes van a tener, no es tan difícil, porque tienen los chicos ya una capacidad de abstracción distinta a si le toca a los maestros de primaria. Y con esto no quiero decir que no sea posible en primaria, ¿sí? De hecho, en el texto van a ver algunos ejemplos de algunas actividades, ¿sí? Que varían según el nivel. Fíjense que con una comparación muy sencilla se le puede hacer entender a un niño, ¿sí? De primaria, que por ahí la forma de hablar que utiliza en algún momento es más o menos adecuada al contexto ese en particular, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar un comentario de una asistente a una charla, ¿sí? Que era justamente sobre eso. Un asistente, una persona, una maestra que fue, dijo: qué interesante todos estos conceptos y qué fácil puede ser transmitírselo a los niños a través de una comparación muy sencilla entre la forma de hablar y la ropa, por ejemplo. Entonces a un niño le podemos decir: bueno, vos en tu casa y en otros contextos podés vestirte, podés usar la ropa que quieras, ¿sí? Pero si vos vas a ir, por ejemplo, a una reunión o a un cumpleaños, ¿sí? O a un casamiento, bueno, vos te pones la ropa más linda que tenés para ir a ese lugar. Y después en tu casa te pones la ropa que quieres. Lo mismo pasa, ¿sí? Cuando hablamos. Dependiendo del contexto, nosotros vamos a tener que cambiarnos o no la ropa. Y entonces, en ciertos contextos, como por ejemplo adentro del aula, nos tenemos que poner la ropa más linda, es decir, tenemos que hablar, ¿sí? De la forma más adecuada a ese contexto. Y fíjense que es una comparación de dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero que es súper útil para graficar, ¿sí? Este concepto de adecuación, ¿sí? En niños, por ejemplo. Ahora, yo les decía hace rato que muchas veces, sí, que muchas veces, y la mayoría de las veces, se enseña, ¿sí? Lengua desde las etiquetas, ¿sí? Que ya están hechas, eh, etiquetas que muchas veces no están basadas en aspectos formales del sistema, ¿sí? Sino más bien en definiciones del tipo semánticas, ¿sí? Como por ejemplo, si yo les pregunto qué es un verbo, ¿sí? Lo más probable, y esto es lo que aprendimos todos, o la mayoría por lo menos, calculo que la gente que tiene mi edad y la gente mayor que yo, seguramente, y estoy casi seguro que los más jóvenes también, porque de hecho tengo una hermana chica que está en secundaria y lo aprende de esta manera. Si les pido la definición de verbo, lo más probable es que me digan es una acción o denota un estado, ¿sí? Pero siempre fíjense acudiendo a lo semántico. Si les digo un adjetivo, me pueden decir un sustantivo, perdón, es una cosa, describe cosas que podemos ver, sentir, tocar, ¿sí? Otra vez, acudiendo a cuestiones semánticas, ¿sí? Y no a cuestiones formales, ¿sí? Cuestiones formales, ¿a qué me refiero con esto? Cuestiones formales son cuestiones de la sintaxis, de la cuestión eh, de las reglas del sistema, por ejemplo, ¿sí? Si yo les digo un adjetivo, ¿qué es un adjetivo? Me dicen todos una cualidad, ¿sí? O una característica de algo, otra vez, ¿sí? Recurrimos a cuestiones de la semántica y no a cuestiones formales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo esas definiciones, ¿sí? Que están basadas en aspectos semánticos, muchas veces no nos sirven, ¿sí? O mejor dicho, vamos a ver cómo enfocarnos o el potencial que ofrecen los aspectos formales, ¿sí? Cuando se trata de, por ejemplo, clases de palabra. Y esto también, este potencial se puede explotar al máximo en otros aspectos, ¿sí? Y fíjense cómo se puede utilizar todo ese conocimiento que los alumnos tienen ya de su lengua para analizar, ¿sí? Ciertas producciones o trabajar sobre aspectos de lengua. Supónganse que a ustedes les toca enseñar clases de palabra en la escuela.
¿Y qué es lo típico? Que viene el profesor y les dice, bueno chicos, abran el manual, un sustantivo, lean la teoría y analicen este texto. Háganle círculo a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos, clasifíquenlos, ¿sí? Y entonces van al manual y el libro dice un sustantivo es, y retoma todas estas definiciones, ¿sí? que les dije hace rato. Y que ya están cerradas, definiciones acabadas, ¿sí? En donde el alumno lo único que tiene que hacer es tratar de interpretarlas, ir al texto y encontrar, ¿sí? Ese tipo de palabras. Ahora fíjense qué interesante sería hacer un ejercicio de este tipo. Si tomamos el texto que yo tengo ahí arriba, ¿sí? Fíjense qué interesante hacer este trabajo y cómo estas definiciones que por ahí nos dan los manuales o nosotros mismos le damos a nuestros alumnos se caen por completo cuando analizamos algo como lo que tenemos ahí. De Cranta, un broski pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ligamente, pero los arretaron tan plan. Cuando el broski manejó las grascas, la murolla drinó priscamente. Al hebridor suyo, los miskis lo desgliparon porque estaban hipando las grascas. Nalón, la murolla, estaba gastardando frascamente los miskis, acrollándose del esqueleto. Fíjense una cosa. Si yo les digo a ustedes que identifiquen en este texto sustantivos, ¿sí? Si estuviéramos en alguna clase en vivo, ¿sí? Seguramente ustedes se tomarían segundos nada más y me dirían, bueno, yo creo que broski es un sustantivo, grascas es un sustantivo, murolla. Y si yo le digo filotudamente, y seguramente me dirían, no, no es un sustantivo, es un adverbio, ¿sí? Ahora me podrían decir, si yo les digo, bueno, a ver, ¿quiénes son los personajes de este fragmento? Y me van a decir, bueno, el broski es uno de los personajes, la murolla, Nalón, que es el nombre de la murolla, ¿sí? Las grascas, creo que ya las nombré, ¿sí? Yo les puedo decir otra pregunta y les digo, ¿qué pasó cuando el broski manejó las grascas? Entonces, cuando el broski manejó las grascas, bueno, la murolla drinó priscamente. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué los miskis lo desgliparon? Entonces vuelvo al texto y digo, los miskis lo desgliparon porque estaban hipando las grascas, ¿sí? ¿Y quién se fraslió? Bueno, vuelvo, ¿sí? A ver, Nalón, la murolla estaba gastando frascamente las miskis, no. En este caso, bueno, falta un fragmento, aparentemente, me olvidé, ¿sí? De incluir esta partecita, ¿sí? Pero, digamos, el texto continúa y habla de quién se frasleó, ¿sí? Pero fíjense con las preguntas de 1, 2 y 3, cómo sin ni siquiera entender nada de este texto, podemos responder, ¿sí? Ahora fíjense si yo les digo, como les dije hace rato, que identificaran los verbos o los adjetivos o los sustantivos, ¿cómo ustedes podrían hacerlo sin saber qué significan las palabras? ¿Sí? Entonces, fíjense que las definiciones de un verbo como una acción o algo que pasa o un estado, o la definición de un adjetivo como una cualidad y demás, se nos caen todas esas definiciones. Porque fíjense que acá, aun cuando esas definiciones se cayeron, pudimos identificar sustantivos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hicimos? ¿Qué les parece, digamos? Si yo les preguntara esto en una clase en vivo, seguramente me dirían que qué les ayudó a identificar esto, que lo que los ayudó a identificar fue el contexto, el entender que que broski está precedido por un, ¿sí? Que es un determinante o un artículo, un broski, ¿sí? Ahora, una murolla, ¿sí? También les ayudó una, y también si yo les digo que me digan más características, me podrían decir que capaz que murolla es femenino porque termina en una A, y ese comparte información con una, que también está terminado en la A, ¿sí?
pero eso no pasa con Brodsky, que parece ser masculino, ¿sí? Entonces fíjense que hay un montón de cosas que tanto nosotros, ¿sí?, como nuestros alumnos podrían decir de este texto sin acudir a cuestiones semánticas, sino acudiendo a todo ese conocimiento que tienen de su lengua y que les está permitiendo en este momento abstraerse, ¿sí?, mirar a esto, a este pedazo de texto como un objeto de estudio, analizarlo, ver las características, ¿sí?, partiendo, digamos, tomando como punto de partida todo ese conocimiento que ya tienen ellos de su lengua materna, ¿sí? Ahora fíjense que a través de este ejercicio, los alumnos podrían construir sus propias reglas sobre qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un verbo, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, en el texto van a encontrar un montón de actividades más, ¿sí?, que se llevarán a cabo en los talleres, pero todas más o menos con el mismo espíritu, ¿sí?, centrándose en la distinción de estos conceptos y tomando como punto de partida, ¿sí?, el conocimiento implícito, ese conocimiento tácito que los alumnos ya tienen de su lengua y que nosotros docentes podemos traer, ¿sí?, a la clase, hacer de alguna forma explícito o poner ese conocimiento en acción para resolver las actividades que planteamos, ¿sí? Básicamente, en este artículo lo que estamos mostrando es que es posible enseñar la lengua, ¿sí?, desde una perspectiva más científica, ¿sí?, como lo hacen las ciencias naturales, ¿sí?, y que el aula de lengua puede convertirse en un laboratorio, ¿sí?, en donde los alumnos se vuelvan científicos y junto al docente puedan estudiar, ¿sí?, la lengua y los docentes podamos hacer gramática, ¿sí?, desde una perspectiva formal que va en mano de la propuesta, digamos, generativista, ¿sí? Eso es todo. Como ya les mencioné, este es el texto, ¿sí?, que se tomó para esta presentación.